Bienvenidos una vez más a este su espacio Análisis Bíblico, comprometido con la verdad de la palabra de Dios. Y hoy vamos a leer en Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 al versículo 18. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De manera que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en la carta de los Efesios, en este capítulo 6, versículo 10 en adelante, es que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, el creyente no se fortalece en su propia fuerza humana. El creyente no se fortalece en los conceptos humanos que puedan existir en su mente. El creyente se fortalece en el Señor. Y fortalecerse en el Señor es estar claro, es estar realmente preparado en la interpretación de la palabra de Dios, ya que esta palabra creada por nuestro Señor Jesucristo es lo que nos da la fortaleza que desciende del cielo y que no procede de los conceptos ni de la perspectiva humana. Por eso nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza está dado a nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y allí la palabra testigos, que viene del griego mártur, lo que quiere decir entonces estarán dispuestos a morir por esta palabra que ustedes enseñan, que ustedes predican, que ustedes profesan. Eso solamente lo puede dar el Espíritu Santo de Dios, predicar con valor, enseñar con valor la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sin desviarse ni a diestra ni a siniestra, sino siguiendo el camino correcto, ya que la doctrina bíblica nos conduce y nos mantiene en el camino correcto. Dice el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí entonces, desde el punto de vista figurado, nos dice el apóstol, tomando como figura la armadura de un soldado romano, que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Indudablemente que el diablo, el enemigo, el maligno, el inicuo, viene siempre contra nosotros, tratando de que nos desviemos o de que falseemos
la palabra de Dios, porque una falsa doctrina nos desvía del camino. De esa manera hay una lucha incesante entre nosotros los creyentes en Cristo Jesús, Señor nuestro, y el enemigo de las almas. De esta manera el Señor nos dice que nos vistamos, es decir, nos coloquemos una protección para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esa firmeza solamente se logra con el buen conocimiento de la palabra de Dios. Dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, esta lucha es una lucha espiritual. Aunque nosotros vemos los hombres, muchos de ellos son gobernantes en puestos de eminencia, pero detrás de ellos, si estos hombres no han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, y las Escrituras no están en su corazón, ellos son manipulados por el enemigo de las almas. Y es por eso que usted ve esa lucha a nivel mundial, no solamente contra el pueblo cristiano y la palabra de Dios, sino que hay una lucha contra el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, según lo dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 7. Allí usted lo puede conseguir, como Dios en su absoluta soberanía escogió ese pueblo para manifestarse a ellos y que ellos se manifestaran a las naciones. Y realmente el milagro, uno de los milagros que Dios ha hecho es mantener a Israel dentro del concierto de naciones sin que sea destruida por los diferentes imperios que han gobernado en este mundo. Y en la actualidad usted ve como los grupos terroristas de Hamas, el Hezbolá, están luchando contra Israel porque quieren destruir ese Estado fundado en 1948, el nuevo Estado de Israel. Incluso la Corte Penal Internacional, en su dignatario Karim Khan, dicta un acto de detención contra David Netanyahu, que lo que está haciendo es defendiéndose de los ataques terroristas, pero usted puede ver la publicidad, sobre todo aquí en Europa, en contra de Israel. Y esto no es una casualidad. Esto está dirigido por el enemigo de Israel, por el enemigo de los creyentes verdaderos, por el enemigo del cristianismo bíblico. Por eso el Señor nos da el consejo, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dentro de esas acechanzas es dirigir al mundo en contra de todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre. El mundo se levanta en contra de eso, creando filosofías humanas que puedan luchar contra la verdad del Evangelio, contra la verdad de la palabra de Dios. Pero sin embargo, la palabra nos dice que la victoria es de Jehová, con mucho o con pocos, pero la victoria es de Él. No se trata de un número, se trata simple y llanamente de una convicción, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha que mantenemos a diario contra el enemigo, que tiene gobernantes, huestes. Realmente es una organización de un gobierno diabólico que maneja a los hombres, a las personas que no han querido aceptar la palabra de Dios ni al Dios de la palabra, como es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en el día en que seamos probados, en el día en que nuestras convicciones sean atacadas, incluso en el día en que nuestra vida pueda depender de negar o defender la palabra de Dios.
ese es el día malo. En ese día malo nosotros debemos tener una convicción firmes, como dice la palabra, que no temamos de los que matan el cuerpo. ¿Por qué? Porque algún día resucitaremos y nos reuniremos con nuestro Señor Jesucristo para no morir jamás. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Y se acabará todo cuando el Señor venga por su iglesia. Allí entonces nosotros seremos llevados directamente a la presencia del Señor, nos reuniremos con Él en el aire, en las nubes, según nos dice Primera Tesalonicenses capítulo 4 y capítulo 5. Habla sobre el encuentro que tendremos con nuestro Señor. Sea que estemos muertos, entonces seremos resucitados, o que si estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero la reunión con nuestro Señor es segura. Por lo tanto, debemos permanecer firmes, independientemente de las acechanzas del enemigo, de las cuales no las ignoramos, sino que nos defendemos con la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. De manera que habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes. Es decir, el Señor repite un imperativo. Y un imperativo no es una opción, es una orden dada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros tenemos que cumplirla. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La unidad del cristiano debe estar en torno a la verdad de su palabra. Indudablemente que nos unen lazos de amor, pero esos lazos de amor no son disueltos si lo que estamos profesando no es la verdad. Vemos en el día de Pentecostés, cuando estaban todos unánimes y unidos, no solamente por el amor, sino por la verdad de la promesa hecha desde el libro de Joel y cumplida en el libro de los Hechos con el advenimiento del Espíritu Santo. Las personas nos preguntan por qué hay tantos grupos cristianos evangélicos. Bueno, todos los grupos cristianos evangélicos deben unirse en torno a la verdad bíblica, a la verdad de su palabra, para que sobreabunde el amor en nuestros corazones. De esa manera estaríamos unánimes, unidos y firmes en la verdad de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. De manera que el apóstol Pablo está haciendo una aplicación de la ilustración de la coraza o de la armadura colocada sobre un soldado romano, porque nos está dando la imagen de que nosotros vivimos en una contienda diaria, en una lucha constante, y es una lucha espiritual. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno va a tratar de que nosotros perdamos la fe, o que nuestra fe sea muy débil. La palabra de Dios dice, creyendo las cosas que no son, como si fueran. Eso es fe. No solamente es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es también ver con los ojos de la fe más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden presenciar y esperar en el Señor, porque Él ha dicho y Él hará. De manera que sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, porque
la salvación es un acto voluntario de parte del hombre. El yelmo, por supuesto, protege, es el casco que protege al soldado de las lesiones que puedan venir sobre su cráneo y sobre su cerebro. En este caso, la salvación es un acto voluntario de parte del hombre. Cuando nosotros voluntariamente aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Señor y nuestro único y suficiente Salvador. Es un acto voluntario. Se nos predica el Evangelio y nosotros entendemos que para que el hombre viva en la eternidad debe ser salvo. De manera que protegemos esa mente, ese corazón, con el yelmo de la salvación. Nos está explicando aquí el apóstol Pablo de una forma muy didáctica. Dice, sobre todo, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Es decir, la espada, que es la palabra de Dios, es la defensa que nosotros debemos presentar sobre todo aquel que nos pida una explicación de la misma. No presentamos nuestras opiniones humanas ni presentamos ideas filosóficas humanas. Presentamos con mansedumbre la palabra del Señor, que es la espada, que es esa defensa que nosotros tenemos contra el maligno y sus huestes de maldad. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Por supuesto, los ejercicios espirituales están dados por la oración. Orad en todo tiempo, dice la palabra del Señor, orando con toda súplica, leyendo la palabra del Señor, estudiando profundamente, meditando en ella de día y de noche, en esa ley que es toda la palabra de Dios, como dice el Salmo 1, haciendo el ayuno con el propósito de quebrantar esta carne y que el espíritu sea fortalecido. Esos son los ejercicios que el creyente debe realizar para fortalecerse en el poder del Señor, con la oración y súplica en el Espíritu, y velando en todo tiempo con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, un santo es una persona apartada de este mundo para servir a Dios. Por supuesto que no es una estatua que no ve, que no habla, que no camina, sino que son personas de carne y hueso que han recibido a Jesucristo, han dedicado su vida al conocimiento y a la predicación de la palabra de Dios para salvación de las personas y, por supuesto, orando por la iglesia que está conformada por todos aquellos santos, por todos aquellos fieles que se nutren del Evangelio de Jesucristo y del Espíritu Santo que reposa en ellos, porque Jesucristo así lo prometió. Eso está por allá en Juan capítulo 14, cuando dice el Señor que les daría el Espíritu Santo y estaría dentro, sobre y con los creyentes por siempre. Una vez que el Espíritu Santo llega a un creyente, pues no se va. Porque si no, Jesucristo hubiese dicho, el Espíritu Santo estaría por un tiempo en ustedes y luego los deja. Nos dice que estaría por siempre. Y ese Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad, que nos redarguye de pecado, que nos edifica con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De manera que en este mensaje tan sencillo, lo que he querido transmitir es que nosotros tenemos cómo protegernos con la armadura de Dios, esa imagen que el apóstol Pablo nos da con el propósito
de que estemos preparados contra las acechanzas del enemigo que a diario vienen contra los hijos de Dios, pero no solamente eso, sino cumplir lo que nos dice su palabra. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. De esta manera, pues no hay prueba que no podamos resistir, porque nuestro Señor, juntamente con la prueba, nos da la salida. Y la palabra también nos dice que estemos gozosos cuando estemos pasando por diferentes pruebas, porque esa prueba es un ejercicio para fortalecernos en el poder de su diestra. Hasta aquí, pues, esta corta reflexión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero decirles que quiero saludar allá en Italia. En Italia conocí al hermano Enzo y a su esposa, la hermana Claudia, quien nos recibieron allá y estuvimos compartiendo con ellos, oramos, compartimos un devocional el domingo, también estuvimos allá almorzando y fue, verdad, muy placentero compartir con estos hermanos allá en Italia. Vaya para ellos nuestros saludos, también para mi tía Hilda Manzanares, quien nos recibió en su casa y allí hacíamos devocional todos los días, agradeciendo al Señor poder compartir con ella ahora en este nuevo año que ya está concluyendo. De esta manera, pues, gracias a nuestro Dios que nos permitió ir hasta allá y compartir el Evangelio de Jesucristo con todas estas personas. Dios le bendiga, Dios les guarde.